con el cambio institucional que va a haber a Fiscalía, ¿cree que se resuelva algo de estos problemas que acaba de enumerar? Sí, creo que se resuelva si logramos primero conceptualizar bien lo que sería la Fiscalía, después hacer una ingeniería de cómo se llevarían los procesos y las investigaciones, cómo se reuniría un área con otra, y después hacer la ley, ¿no? Si se pretende hacer al revés y primero hacen la ley y luego acomodan el concepto, me parece que va a ser un fracaso. Y ahora que ya llevamos 5 años de que se hizo el cambio de sexenio, ¿cree que sí sirvió esta idea de desaparecer la SSP y que Gobernación acapare todas las tareas de seguridad? Mira, nuestra opinión desde un principio fue que primero tendrían que tener un diagnóstico de cómo estaba la Secretaría de Seguridad Pública Federal y después, si lo querían integrar, hacer una buena integración. Esto no se logró. Si tú ves cómo está la estructura orgánica de lo que se llevaron de la Secretaría de Seguridad Pública a la Comisión Nacional de Seguridad y luego eso insertado en SEGO, no solamente fue una mala decisión, sino la forma como lo integraron fue pésima. Entonces, ahora resulta que el Comisionado Nacional de Seguridad en realidad solo es un fusible porque no tiene recurso económico, sino que el recurso pasa directo de Gobernación hacia las 3 áreas, ¿no? Policía Federal, centros penitenciarios y custodia federal, y no pasa por la comisión, ¿no? Entonces, al no tener recursos propios, para empezar, pues depende casi de los recursos de la Procuraduría, ¿no? de la policía. Y por otro lado, tampoco hemos visto que tenga una real injerencia el comisionado sobre la policía. Entonces creo que la estructura quedó muy mal hecha. No sé si hubieran pensado en otro esquema hubiera quedado mejor. Además, cuando se fue la función de la policía de Gobernación, antes del sexenio de Fox, lo que tenían era pues un cuerpo de policía como de 5,000 personas. Cuando lo regresaron era un cuerpo de policía de más de 35,000 hombres, ¿no? Entonces quedó un chipote ahí colgado de la Secretaría de Gobernación, con mucho más temas y conflictividad que lo demás. Lo que nos dijeron es que lo habían hecho así, que porque el secretario de Gobernación, los anteriores que no tenían a la policía, decían que les faltaba ese brazo, y ahora creo que fue tan largo el brazo que quedó desproporcionada la secretaría completamente. Tampoco por eso creería que en este momento la decisión de seguridad sea o dejarlo o quitarlo de ahí. Me parece que primero que tenemos que ver qué tipo de seguridad queremos para los mexicanos, qué tipo de policía, ¿no? Primero los qués y luego los cómo. Correcto. El viernes pasado reapareció Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública, y usted tuvo sus diferencias con él. Actualmente, ¿cómo están las cosas? No lo he vuelto a ver desde que no es secretario de Seguridad Pública. ¿Y qué le parece su índice GLAC para medir la inseguridad? No lo vi, fíjate, no vi, luego si me lo mandas, la verdad no sé ni en dónde apareció. Tiene una página de internet y explica cuál es su metodología. Toman en cuenta aspectos sociales, económicos, de gobernabilidad. Más de 500 variables. Para determinar cuál es el nivel de seguridad de una ciudad o de alguna población. ¿Vale la pena? Pues lo voy a revisar. Seguramente debe estar interesante. Claro. Le quería preguntar si me podría decir 2 fortalezas y 2 debilidades de la ley de seguridad interna que se está ahorita discutiendo en el Congreso. A ver, 2 fortalezas. Estamos en un momento crítico, ¿no? Con 10 años de guerra contra el narcotráfico, una gran cantidad de personas muertas y desaparecidas, y con las Fuerzas Armadas actuando directamente en temas de seguridad, porque los gobernadores, muchos de ellos son unos cínicos y otros no pueden con el tema. Entonces, ¿cuál sería la fortaleza? La fortaleza sería
que se hiciera un esquema en donde sí se dé un marco y se reconozca la labor de las Fuerzas Armadas en este tema y se dé un marco en el que ellos puedan actuar. ¿Cuál es la debilidad de las 5 iniciativas que están en la Cámara de Diputados y Senadores, 4 o 5? Los conceptos son tan laxos que no creo que bajo esos conceptos podamos salir de esta crisis, ¿no? O sea, que sirve esta ley para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas y que nos ayuden a salir de la crisis. No nos va a servir como está planteado, porque son tan vagos los conceptos como que va a participar en tantas cosas las Fuerzas Armadas que, pues, entonces, ¿para qué les das el marco, no? De qué pueden y qué no. Otra debilidad que le veo es que en la Ley de Seguridad del Interior solamente se habla de las Fuerzas Armadas y no se incluye a otras instancias del gobierno que tienen que ver con seguridad del interior. Otra debilidad que le veo fue la forma tan poco profesional de los legisladores de sacar esto, porque estamos enfrentando 2 problemas, ¿no? El primero es que las Fuerzas Armadas no están hechas para seguridad pública, pero las estamos usando en seguridad y no las podemos quitar ahorita, ¿no? Entonces demos un transitorio para que mientras estén, hagan todo lo que puedan hacer y estén facultadas para hacerlo. Pero ahí resuelve solamente un pedazo del problema, ¿no? Que es qué hacemos con las Fuerzas Armadas en este momento. Pero no resuelves el problema de inseguridad que vive el país, que solamente se puede resolver entre otros temas que por supuesto tienen que ver como economía, educación, desigualdad, pero en el tema de seguridad tienes que resolver el problema de las policías y esta ley no te lo resuelve, ¿no? Entonces, por el otro lado, necesitamos una ley de policía integral que te resuelva realmente el problema en el mediano y largo plazo. Y entonces, si tuviéramos las dos, podríamos hacer una ruta de salida de las Fuerzas Armadas al mismo tiempo que una ruta de ingreso, sobre todo en los estados donde ni siquiera tienen una policía, que podríamos decir que es una policía. Claro. Ahora me gustaría hablar del señor Trump a propósito de la marcha que hubo el mes pasado. ¿Cree que le haya llegado el mensaje o que se haya enterado de lo que pasó el mes pasado? Pues mira, yo creo que a él le entregan, me imagino, ¿no? Que por ser el jefe del Estado le entregan pues un resumen de todo lo que sucede en el mundo y en contra y en favor y lo que sea. El mensaje fue más que para ver qué opinaba o dejaba de opinar, fue para los miembros de su gabinete y para los migrantes, ¿no? De que los migrantes sepan que tienen gente aquí que está preocupada y ocupada en lo que está sucediendo, y que los miembros de su gabinete y tanto republicanos como demócratas sepan, ¿no? Que no estamos de acuerdo. Y me parece que fue importante porque a nivel internacional pues ya se habían manifestado muchísimas sociedades y nosotros, que somos la más afectada, ¿no? Estábamos apáticos, y es un tema que, fíjate que a pesar de que todo el tiempo está en los medios y sobre todo con este presidente norteamericano que parece que gobierna a través de las redes sociales, no siento que sea algo que la gente lo esté viendo tan cercano y tan grave como es, ¿no? Porque de seguir así las políticas, como dijo en su campaña y como lo está empezando a hacer en sus primeras semanas de gobierno, pues definitivamente sí vamos a tener un problema aquí. No solamente por la cantidad de gente que nos llegue, sino por problemas económicos que nos pueda generar, por lo menos mientras se ajusta, mientras se decide qué otro planteamiento va a haber en lugar del TLC. Y creo que todavía los mexicanos no asumimos la gravedad de esto, ¿no? O sea, como que está en los cafés. Pues mira, no sé si subestimamos o nos queremos esperar hasta que ya tengamos un grave problema y entonces actuar. No te sabría decir, ¿no? Pero es un tema como que los mexicanos lo criticamos en el café, pero creo que somos todavía pocas organizaciones que estamos viendo que sí nos vamos a enfrentar a un grave problema con este señor, y no solamente con él y lo que representa, sino también, bueno, con todos los movimientos también que están dando a nivel mundial, ¿no? Como en concreto y en profundo, ese es el problema del Estado mexicano,
que hacemos muchos acuerdos, ¿no? Los gobiernos hacen muchos acuerdos, firman muchos documentos, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública se hacen un montón de acuerdos, y después no pasa nada si no cumples, ¿no? Entonces al final del día tenemos un problema de que la palabra no vale en México y el Estado de Derecho tampoco. Y me parece que esos son los problemas fundamentales que autoridades y ciudadanos, ¿no? Claro, todos estamos en esto. Tiene más responsabilidad quien tiene más dinero o tiene más responsabilidad quien tiene más poder. Claro. ¿No? Y no es lo mismo no cumplir la ley dándole un soborno a un policía y regalándole un refresco que no cumplir la ley dejando a un estado quebrado como Duarte, ¿no? Claro. Sin embargo, sí hay un problema en la palabra y en el Estado de Derecho en México, donde todos de alguna manera tenemos responsabilidad, ¿no? Me parece increíble que no seamos capaces de cumplir lo que decimos, ¿no? Yo he ido pues ya durante muchos años al Consejo Nacional de Seguridad Pública, y sí es increíble la cantidad de acuerdos que pueden firmar en una sola reunión, ¿no? Y la forma como dicen que ya los cumplieron, y muchos de ellos están cumplidos a la mitad, o los cumplió el secretariado, pero los gobiernos estatales no, o ya se olvidan de eso porque tienen otras prioridades, y no hay un eje estratégico de seguridad que digamos vamos a cumplirlo durante los siguientes 20 años, hasta que esto quede hecho, ¿no? Entonces cada gobierno que llega, ya sea estatal, federal o municipal, llega con buenas ideas, muy poco preparado, no revisa lo que se hizo en el sexenio o en el trienio anterior, y entonces lo que se hizo bien igual lo tiran a la basura y ponen cosas nuevas que muchas veces no sirven para nada. Correcto. Ya para terminar, me gustaría hablar un poco del 2018. ¿Usted cree que, o más bien preguntarle, cuál de los precandidatos que ahorita suenan presidenciales le ve mayor vocación por la seguridad, por el tema de la combate a la criminalidad? Mira, no me gusta hablar de candidatos, entonces no te voy a contestar esa pregunta. Te diría que hay que ver qué hicieron en el pasado para ver qué van a ser capaces de hacer, ¿no? No creo, es como Trump, ¿no? Cuando alguien decía, es que una vez que llega a la presidencia va a cambiar, pues no, Claro. Porque su DNA es negociar para ganar él y que pierdan todos los demás. En el caso de los candidatos, pues yo te diría que primero no importa o no es tan importante solo el candidato, sino el equipo con el que llega, ¿no? Y pues lo vimos este sexenio. Entonces yo me enfocaría más, y estamos haciendo ese ejercicio, ya empezamos a hacerlo aquí en Causa en Común, ¿no? De hacer un libro de todo lo que se ha firmado, todo lo que han dicho, todo lo que las estrategias que han implementado, que ha funcionado los gobiernos federales por los que hemos pasado en los últimos 15 años, y hacia dónde queremos ir y cuáles serían nuestras propuestas, ¿no? Entonces, pues mira, de lo que está a la vista, pues es lo que hay, ¿no? Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo fortalecemos al que llegue, ¿no? Yo creo que el que llegue, nosotros hace 6 años, bueno 5, no 6, cuando estaban los candidatos al gobierno del Estado de México, sacamos una campaña que se llamaba Lo más seguro es votar. Y era solo para tratar de hacer que más personas salieran a votar en el Estado de México. Y para empezar no lo logramos, no lo hicimos en un solo municipio, y lo que le decíamos a la gente es vota por quien quieras, solo vota y vota informado. Y al final la gente, ya cuando nos tomaba confianza en las pláticas, nos decía, ay, bueno, si no me va a regalar algo, yo no le voy a ayudar a que la gente salga a votar, ¿no? O nos dimos cuenta que la gran mayoría de las organizaciones en el Estado de México estaban vinculadas a algún grupo político y eran activadas y desactivadas en las elecciones, ¿no? Y recibían recursos solo para eso. Y que en realidad
la gente no tiene esperanzas de que las cosas cambien, entonces no tiene un gran interés en hacerlo, pero creo que tenemos que prender mucho más el interés en quién va a llegar, cómo va a llegar, con quién va a llegar y qué está ofreciendo realmente. Claro. ¿Usted cree que, por ejemplo, los candidatos independientes son mejores que los postula un partido político? Yo creo que hay un problema de fondo en los partidos políticos que al final gastan muchísimo y no se ve reflejado en que tengamos mejores partidos ni mejor democracia, y están muy mal evaluados por los ciudadanos. Sin embargo, tampoco no creo que un independiente que no tenga una plataforma fuerte a nivel social pueda llegar y pueda hacer algo realmente sustancial, ¿no? Entonces sí está muy complicado para los candidatos independientes, sobre todo a nivel de la elección presidencial. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda, ¿no? Si pueden armar una buena plataforma, si pueden tener una buena base social, si pueden tener los amarres en los estados y en los municipios, se podría lograr esto. Yo creo que al final varios de los que están ahorita como en puerta, que pueden ser candidatos independientes, se terminarán aliando a algún partido político, ¿no? Porque no está tan fácil hacer eso, y menos una campaña, ¿no? Me parece que a nivel local puede tener mejores frutos. Tenemos, por ejemplo, a este chavo de Jalisco, ¿no? Claro. Usted conoce bien, por ejemplo, a Emilio Álvarez y Casa. ¿Cómo es su postulación? No, pues yo la veo bien, como veo bien todas las postulaciones que se hagan de sociedad civil y que puedan abonar, porque me parece que también lo importante de estas postulaciones